Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Sergio Trujillo López, médico de formación e instructor en simulación en ciencias de la salud. En el presente video hablaremos sobre el corazón del ambiente de simulación, es decir, el debriefing. Comenzaremos con el origen y sus fundamentos para continuar con los participantes y las características del debriefing y concluir explicando sus fases. El origen de la palabra debriefing es militar. Proviene del término debrief, que hace referencia al conjunto de preguntas dirigidas típicamente a un soldado o espía sobre una misión completada. Esta reconstrucción cognitiva de los eventos, es decir, el debriefing militar, se realiza en grupos para que exista un significado compartido, en donde los participantes se reúnen para describir lo ocurrido y para dar cuenta de las acciones que tuvieron lugar. En resumen, la información adquirida durante el interrogatorio a los militares es analizada y utilizada para elaborar estrategias para otras misiones o ejercicios. Es importante mencionar que la metodología de debriefing militar no solo tenía como objetivo fines operativos, sino también fines educativos. Otro tipo de debriefing es el debriefing de eventos o incidentes críticos, del cual fue pionero Mitchell, y se utiliza para mitigar el estrés en aquellas personas que fueron primeros respondientes. Él formuló una serie de procedimientos que nombró al debriefing de estrés por incidentes críticos, cuyo principal objetivo es reducir el estrés y acelerar la recuperación normal después de un evento traumático mediante la estimulación del grupo y la empatía. Y finalmente, otro tipo de debriefing es aquello utilizado en la psicología experimental, que se encarga de estudiar los fenómenos psicológicos a través del método experimental. Aquí el debriefing se utiliza al finalizar la actividad experimental con el principal objetivo ético del que el participante dé reversa a aquellos efectos adversos que puede generar el experimento. De tal manera que cada uno de los debriefings mencionados hasta este punto, es decir, el debriefing militar, el de eventos o incidentes críticos y el de la psicología experimental, han contribuido a desarrollar lo que hoy en día conocemos como el debriefing en simulación. Hablando específicamente de este debriefing, en Harvard lo definen como una conversación entre dos o más personas que revisan un evento real o simulado en la que los participantes analizan sus acciones y reflexionan sobre el papel de los procesos de pensamiento, habilidades psicomotrices y estados emocionales para mejorar o apoyar su actuación en el futuro. Ahora bien, en este momento es necesario reflexionar si existe algún concepto en español que cumpla con el significado mencionado anteriormente. Es decir, no es una simple retroalimentación unidireccional al alumno. No es solo un interrogatorio, dado que se involucra la reflexión, y no solo son indicaciones o aclaraciones educativas, dado que el debriefer no debe de hablar más del 25% del total del tiempo del debriefing. Por tal motivo, de manera internacional se ha manejado en los textos en español el concepto tal cual, es decir, la palabra debriefing, sin ponerle sinónimo o traducción en español. Antes de mencionar los fundamentos del debriefing, me gustaría explicar los estilos de debriefing aplicados a la educación en ciencias de la salud, explicados por Maestre y Rudolph en el 2014 como debriefing con juicio, sin juicio y con buen juicio. En la presente diapositiva, podemos observar la tabla publicada por Maestre y Rudolph en el artículo Teorías y estilos del debriefing, el método con buen juicio como herramienta de evaluación informativa en salud, en donde podemos observar el contraste entre los tres estilos de debriefing. En la presente tabla observamos que se compone por 4 columnas. La primera columna corresponde a las variables o indicadores y las siguientes 3 columnas a los estilos. Analicemos primero el estilo con juicio. Aquí el instructor efectivo ayuda al participante a cambiar diciéndole en qué se equivocó. En contraste, por ejemplo, con la de con buen juicio, en donde se crea un contexto para el aprendizaje y el cambio. Luego, el objetivo principal del debriefing es externo, las acciones e inacciones del participante, al igual que el estilo sin juicio. Luego, ¿cómo se considera el participante? En el estilo con juicio, una persona que realiza acciones y comete errores. Ojo, aquí lo consideran como alguien que comete errores. Quien conoce la verdad
sobre la situación el instructor, tanto en el estilo con juicio y sin juicio. ¿Quién no entiende? El participante. ¿Y cuál es la actitud hacia uno mismo y hacia él? Yo, el instructor, voy a ponerte en tu sitio. Yo tengo la razón o tú estás equivocado. El propósito de las palabras del instructor es: te estoy enseñando, te voy a decir cómo se hace. Ahora analicemos el estilo sin juicio, haciendo contraste con los otros estilos. Aquí el instructor efectivo ayuda al participante a cambiar al proporcionar preguntas para que él mismo se dé cuenta en que se equivocó. El objetivo principal del debriefing es igual que en el estilo con juicio, las acciones e inacciones del participante. Al igual que el estilo con juicio, consideran que el participante comete errores y quien conoce la verdad es el instructor. Veamos la actitud hacia uno mismo y hacia el participante. Yo, el instructor, voy a encontrar la forma más amable de decir cómo hacerlo bien, sin juicios. Yo tengo razón o tú estás equivocado, pero yo no quiero que te pongas a la defensiva, de modo que, ¿cómo consigo decirte amablemente lo que no te gusta y hacer que cambies? El propósito de las palabras es: te estoy enseñando, te voy a decir cómo se hace, ¿va? Es decir, es un poquito más amigable. Ahora hagamos el contraste analizando el estilo con buen juicio, en donde el instructor efectivo crea un contexto para el aprendizaje y el cambio. El objetivo principal es interno, los significados y presunciones tanto del instructor como del participante. ¿Cómo se considera el participante? Como una persona cuyas acciones son consecuencia de presunciones, conocimiento y actitudes específicas. ¿Quién conoce la verdad sobre la situación? El instructor tiene su perspectiva y los participantes la suya. ¿Quién no entiende? Aquí algo curioso: el instructor. La actitud hacia uno mismo y hacia el participante es: yo veo lo que estás o no estás haciendo y, dado mi punto de vista, no lo entiendo. Existe respeto por uno mismo y por el participante. Por ejemplo, por uno mismo, yo tengo una opinión de lo que ha pasado que me hace pensar que ha habido algunos problemas. En cambio, por el respeto por el participante, tú también eres competente e intentas hacer lo mejor posible y tienes tu propia visión de lo que pasó. ¿De acuerdo? Aquí lo unes y estás dando el respeto tanto por un servidor como por los participantes. Y luego voy a enfrentarlo como un verdadero problema a resolver e indagaré cómo solucionarlos. Ambos podemos aprender algo que nos haga cambiar. Entonces el propósito de las palabras del instructor es: ayúdame a entender. De tal manera que el estilo con buen juicio es un debriefing sin prejuicios, en donde el instructor es alguien curioso y debe de entender por qué el actuar de los participantes. Entonces, hay dos perspectivas: la del instructor y los participantes. Es prioridad para el instructor indagar, dado que la finalidad es evitar o bien mejorar futuras situaciones similares.